Bueno, mirar todos en vuestro servidor. Yo voy a entrar en el mío, en el que tengo colgado esta información y tengo ya configurado correctamente. Veis que yo aquí, pues exactamente igual, tengo este fichero de configuración exactamente igual, ¿vale? De tal forma que, bueno, como podéis ver, yo ya tengo muchos ficheros, muchos directorios con lo que hemos ido haciendo, bien, que se refleja de alguna forma en esta web. Dicho esto, también tenéis una carpeta que sería php en el que tenéis instalado una aplicación que os va a permitir gestionar la base de datos o base de datos con las que vais a poder trabajar, ¿vale? Este es como, por decirlo de una forma, como una especie de access que permite manipular la base de datos que tenemos configurada en el servidor, ¿de acuerdo? Entonces todos lo tenéis después de vuestro nombre de dominio barra phpMyAdmin, ¿vale? Apuntárolo porque es donde lo tenéis. Y para acceder es vuestro nombre de usuario y la contraseña, ¿vale? Que os he ido dando. Entonces damos a iniciar sesión, entonces accedéis a una herramienta de este tipo. En mi caso veis que yo tengo la parte izquierda, acá, serían las bases de datos. Vosotros solo vais a tener una con vuestro nombre. En el caso de Beatriz, de Bea, de Alejandro, ¿de acuerdo? De Armando, pues cada uno tiene la suya con su nombre, ¿de acuerdo? Mi pregunta ahora es, ¿habéis hecho algo con base de datos? ¿Sabéis lo que es una base de datos? Pregunto. Sí, con SQL. ¿Qué base de datos has trabajado? SQL. Y, Trabajo con SQL. vale, pero SQL, El lenguaje, vamos. MySQL. Sí. O Vale, sea, sí, DBX, DB2. vale, SQL, el Visualizer. bien. O sea que más o menos lo pilotas. Sí. Bien, genial. Bueno, esto es la base, el servidor se llama, es MariaDB, que es lo mismo que MySQL. Y como lenguaje, para interrogar a la base de datos, también vamos a utilizar SQL, exactamente igual. El 99% de la base de datos o de los servidores son muy parecidos. Hay pequeños cambios en el lenguaje y bueno, que algunos servidores de base de datos pues tienen pues más o menos opciones en función de pues el fabricante, pues de la empresa que ha diseñado, ¿no? Pero la gran mayoría pues comparten prácticamente a nivel esencial lo mismo, ¿no? Una base de datos tiene tablas, las tablas tienen sus registros, ¿de acuerdo? Perdón, tiene sus campos y ya una vez que hemos configurado la tabla con sus campos, pues guardamos la información en registros. Estas tablas, pues podemos intentar actuar sobre ellas mediante creando relaciones, referencias, este tipo de cosas, pero a nivel de programación, a grandes rasgos, básicamente es lo que necesitamos. Podríamos hablar largo y tendido, pues no sé, procedimientos almacenados, triggers, disparadores, hay muchas cosas en el tema de base de datos, pero en esencia, y bueno, y luego a nivel de configuración y de servidor, pues también se podría hablar largo y tendido, ¿vale? De tal forma que, en esencia, esto para los que ya habéis estado, pues voy a tener que reiterarlo por continuarlo, hacer aquí como una especie de laxo, ¿no? Pero en esencia, básicamente es eso, ¿vale? Mirad, lo que vamos a intentar hacer ahora es una pequeña aplicación muy sencilla para, por ejemplo, gestionar las tareas. O sí, vamos a gestionar tareas. Algo muy simple. En el que, pues, simple y llanamente, vamos a intentar guardar, pues, esas cosas para que no se me olvide, ¿vale? Algo muy simple. Podríamos crear una agenda, podríamos crear, pero vamos a ir a algo muy simple, ¿de acuerdo? Entonces, yo en la base de datos puedo elegir cualquiera de las dos, me da exactamente igual, voy a elegir la que se llama Alfonso, que en vuestro caso, pues sería con vuestro nombre. Voy a crear una nueva tabla, ¿vale? Fijaros, una tabla es algo muy parecido a una hoja de cálculo en Excel, exactamente igual. O sea,
tenemos filas, tenemos columnas y podemos meter información y luego interactuar con ella. Bueno, pues en una base de datos una tabla es algo muy parecido a eso, pero vamos a configurarla, ¿de acuerdo? Entonces yo lo primero que voy a hacer es crear una nueva tabla dentro de mi base de datos. Entonces al crearlo, que yo he dado aquí en este iconito, en esta opción de nueva, veis que me salen una serie de opciones. Sería para crear los campos. Los campos son las columnas con las que voy a tipificar a los datos que va a haber en mi tabla. Esto realmente, si se ve, luego es más sencillo que realmente la explicación en esencia. Entonces yo a esta tabla lo primero que le tengo que poner es un nombre. A ver, los nombres de las tablas, de las bases de datos y de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo del desarrollo, en líneas generales, debe tener una serie de condicionantes. No empecéis nunca por un número, ni un espacio, ni un acento, ni una ñ. O sea, siempre son las mismas reglas. Utilizar palabras, letras, números, pero no utilices caracteres especiales, a excepción, por ejemplo, del guión bajo o del guión medio. Podéis utilizar mayúsculas y minúsculas, ya es algo personal, a mí no me gusta, porque luego a la hora de programar, pues tienes que estar toqueteando mucho la mayúscula, la minúscula, entonces a título personal no lo utilizo, pero se puede utilizar, ¿vale? Pero tanto en las bases de datos como en programación, pues si creamos una variable, una función, cualquier cosa de las que hablemos, es interesante, ¿de acuerdo? Que sea representativo de lo que va a almacenar, de lo que va a contener, de lo que va a ejecutar, de la propuesta en esencia, esa palabra debe describirlo, sin utilizar caracteres especiales de tipo alguno, sin empezar por números, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a llamar simplemente, pues no sé, yo qué sé, tareas. Tareas. Mi tabla de tareas, ¿vale? En base de datos, generalmente cada tarea o cada cosa que yo quiera almacenar, lo idóneo es que tenga un identificador. Volvemos a la esencia de antes, lo que he explicado hace un momento. Imaginar la población española. ¿Cuántos? Bueno, aquí coincidimos que hay dos chicas que se llaman Beatriz, ya dos. Las diferenciamos por su apellido. Pero hay muchas personas en España que tienen el mismo apellido. Incluso los dos mismos apellidos. ¿Cómo las podemos diferenciar? Bueno, porque cada una de las personas en España tiene un DNI, un número. Eso sí que es único y exclusivo. No puede haber dos DNIs iguales en España, o no debería. Bueno, pues esa gran base de datos que serían todas las personas que viven en España son los registros. Beatriz, Alfonsito, Pepito, Juanito, son todas las personas. Y eso sería una tabla en la que tenemos toda esa información. Los campos serían cada uno de los elementos que componen cada registro, cada persona. Entonces, un campo sería el nombre, luego el primer apellido, otro campo, segundo apellido, otro campo, DNI, otro campo, serían los descriptores. Y luego los registros, pues son cada una de las personas. Uno de estos campos, que sería el DNI, como veis, es un campo especial, que hace único y exclusivo a esa persona. Pues cuando creamos una base de datos, es imperiosamente, impepinablemente, vamos a identificar a cada una de las tareas, de las personas, de los apuntes, de los registros, con un valor único y exclusivo. Entonces, generalmente el primer campo, a mí me gusta llamarle ID. Hay gente que luego le pone ID-tarea. Bueno, cada uno tiene sus manías. Yo siempre les llamo ID. Siempre. ¿Vale? Y tiene que ser de un tipo. Mirad, esto del tipo es qué voy a almacenar en este campo. Bueno, aquí veis que hay varios tipos, pero no es necesario aprenderlos todos. En esencia, pues son estos 3 o 4 que vienen a describir luego peculiaridades el resto que hay abajo. Veis que hay numéricos, de fecha y de cadena. Cadena es texto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero guardar, por ejemplo, un número de teléfono, pues elegiría INT, que es un entero. ¿Veis el rango que va desde esto que es
2, 140, bueno, realmente no sé cómo se dice eso, sería 2.147.483.648 sería el número más grande. Eso sí, si tengo la parte negativa hasta la parte positiva. Si desprecio la parte negativa, veis que llega a los 4.000 millones, ¿no? Bueno, pues varchar es para guardar, pues, por ejemplo, un nombre, el apellido, la dirección, teléfono, perdón, el correo electrónico. Date, fechas, pues por ejemplo guardar la fecha de nacimiento, la fecha en la que se debe producir un evento, para guardar fechas. Test, para guardar texto, pero texto muy grande. Texto mucho. Esto es textos pequeños, estos textos grandes. Bueno, en esencia, casi todos estos pues son, mayor o menor medida, peculiaridades de, por ejemplo, entero. Pues veis que tin, entero es un pequeño entero. Veis que va desde el menos 128 al 128. Si desprecio la parte negativa, pues del 0 a 255. Small entero, pues un poquito más grande. Medium entero, un poquito más grande. ¿Veis? Hasta que llegamos al gran entero, que es un número del todo, no sé ni cómo se diría eso. Pero también tenemos decimal, de coma flotante. O sea, números decimales, que los hay pequeños y gigantísimos. Eso os garantizo que es un número bestial. Luego, valores booleanos. Valores booleanos realmente es un entero de un bit. O es 0 o es 1. Un valor booleano es verdadero o falso, es lo que viene a significar. ¿De acuerdo? Valores de fecha. Pero es que, claro, podemos guardar la fecha y hora. Timestamp viene a ser una fecha en el momento. Cuando yo guardo algo, que me guarde la fecha en el momento que se ha guardado. Si solo quiero guardar la hora, si solo quiero guardar el año. Igual con cadena. Veis que hay cadenas pequeñas, que serían nombres, frases, hasta meter un libro. Fijaros, ahí entrarían hasta 4 gigas de información de texto. Una brutalidad, ¿vale? Es una biblioteca entera ahí metida, ¿vale? Valores binarios, de tipo block, que es básicamente pues, es información compilada. Bueno, y bueno, luego ya son menos útiles, o por ejemplo si quiero guardar un JSON, pero en esencia lo que voy a crear es cómo quiero guardar la información, siendo uno de estos campos un tanto especial. Entonces, este campo que yo le he llamado ID, le voy a decir que sea de tipo entero. Valor entero. Eso sí, tiene una peculiaridad. ¿Veis que voy a marcar aquí que es autoincrementable? Lo marco. Esto significa que yo, sin hacer nada, cada vez que guarde una tarea nueva, esta tarea se le va a asignar un número que le va a identificar a la tarea de forma única y exclusiva. La tarea 1, la tarea 2, la 5, la 8, la 9. ¿Qué sucede si yo elimino la 8? Pues que no va a volver por defecto, a menos que yo lo esfuerce. Cuando yo genere una nueva tarea no va a existir la 8, sino que saltará la 9, la 10, porque esa 8 pues es como cuando muere una persona. Pues no se le va a asignar un DNI a un nuevo nacido de una persona difunta. Bueno, pues podemos tener problemas, ¿no? En el caso de las personas, problemas legales, problemas burocráticos, fiscales. Imagínate, nace un niño con 3 penas de prisión de la persona que se ha muerto, porque lo dice un DNI. Pues no. Pues para evitar eso, un poco por llevar el símil en base de datos, pues es más o menos parecido. Lo que voy a hacer es aseverarme que cada una de las cosas que yo meta aquí, en este caso tareas, en esta tablet, va a tener un número único y exclusivo de forma perpetua y para siempre. Entonces, por eso yo le digo que esto va a ser autoincrementable y que va a ser una clave primaria, o principal, sí, me daría igual. ¿Qué significa? Pues justo lo que os estoy diciendo. Me va a identificar de forma única y exclusiva cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Bien, voy a despreciar la parte negativa. Recordar que los valores enteros pues tienen una parte negativa y una parte positiva. Si yo aquí en atributos le digo un signet, lo que estoy consiguiendo básicamente es que desprecio la parte negativa y todos esos bits que tendría para poder utilizar un valor entero me lo lleva a la parte positiva, con lo cual tiene una cantidad bastante importante. En realidad, para una base de datos pequeña como esta, utilizar un valor entero, pues a lo mejor es demasiado. Podríamos utilizar un valor, veis que llegaría a las 65.536 o un medio. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, este. ¿De acuerdo?
Y luego voy a poner tarea. A mí me gusta mucho, si la tabla la llamo tareas, al campo que yo entiendo más identificativo, le suelo poner tarea en singular. Pero podéis ponerlo como queráis, ¿vale? Voy a utilizar un varchar. En este caso tengo que decir qué cantidad máxima de caracteres voy a utilizar, ¿vale? No os preocupéis tampoco si no cogéis mucho la onda. Estoy diciendo como una especie de introducción. Ya se lo hice a vuestros compañeros hace 10 días. En este caso, pues estoy reiterando un poco pues para hacer un poco de puente entre los dos módulos, ¿vale? Bien, dicho esto, pues yo creo que una tarea con 500 caracteres tendría más que suficiente, ¿vale? Y eso sí, el cotejamiento, veis que internacionalmente se utilizan muchos caracteres en el mundo. Pues hay caracteres chinos, hay caracteres diferentes idiomas, en el que los teclados que tenemos en el mundo pues pueden variar. Para evitarnos problemas en nuestro caso, siendo españoles y internacionalmente hablando, el que menos problemas os va a dar es el UTF-8 único de este, ¿vale? Entonces esto nos vamos a aseverar que pues, si escribimos una acentuada o una ñ, pues realmente no nos va a guardar otra cosa. Los ingleses, por ejemplo, donde nosotros tenemos la ñ, pues si mal no recuerdo, ellos tienen los 2 puntos. Y hay caracteres que los ingleses utilizan mucho, que nosotros no utilizamos apenas. Y los teclados descuadran. Estoy diciendo los ingleses porque sería pues, lo más entendible. Pues imaginar un árabe, un chino, un mandarín. Es una movida esto gorda. Bueno, pues para evitarnos problemitas, como lo que aquí nosotros vamos a guardar va a ser en español profundo, pues utilizamos esta codificación. Es la que menos problemas os va a dar. No voy a hacer más. Bueno, sí, venga, vamos a meter una más. Bueno, de momento esto, muy simple. Una tabla muy simple. Más simple no puede ser, en realidad. Luego voy a decir el cotejamiento de toda la tabla. Esto es de este campo. Pero yo quiero el cotejamiento, ¿veis? Igual que tengo el cotejamiento para este, quiero cotejamiento para toda la tabla. Vale, pues yo para toda la tabla voy a utilizar el mismo. Bien. Y luego motor de almacenamiento. De los que veis ahí, nos vamos a centrar en 2, ¿vale? Por hacerlo muy simple. El que pone MySun y el que pone InnoDB. Habitualmente vamos a utilizar InnoDB. Nos permite hacer transacciones, nos permite hacer, bueno, lo que veis ahí. Sobre todo para el tema de relaciones va a funcionar. Si utilizamos MySun, nos va a funcionar. Veis que dice que, pues, está menos preparado. Pero eso no significa que no sea bueno, no, todo lo contrario. MySun, si utilizamos una tabla de tipo MySun, la verdad que está genial, pero funciona muy, muy bien cuando queremos extraer información de esta tabla, ¿vale? Imaginar, yo quiero extraer de la tabla de los ciudadanos de España a todas las personas que se llaman Beatriz. Pues habría 2 candidatas en la clase. Entonces, si sobre esta base de datos, si sobre esta tabla van a predominar justamente esto, hacer un filtro, buscar información, buscar a las personas que tienen una determinada edad, a las de un sexo que vivan en Madrid, y yo se lo voy a preguntar a esta tabla, y ese va a ser el trabajo predominante que se va a hacer sobre la tabla, elegiríamos MySun. Ahora, si ese no es el trabajo predominante, y sobre esta tabla, sí, se puede hacer filtros, se puede hacer búsqueda, se puede hacer lo que queramos, pero también se van a hacer inserciones, o sea, pues cada vez que nace una persona, el padre va al registro y se le mete en esta base de datos. Eso es insertar. Y cuando muere una persona, pues a lo mejor hay que eliminarla de aquí, porque ya no existe. Pues eso es eliminar de la tabla. O ahora con las nuevas leyes que están sacando, pues resulta que Pepito quiere ser Pepita. Entonces llegas aquí y haces un update, es una actualización. Y tú llegas allí y dices que ya no quiero ser Pepito, quiero ser Pepita o viceversa. Y el operador llega aquí y te cambia. No hay problema. Son actualizaciones de datos. Entonces, si no prima las selecciones, los filtros, sino que vamos a hacer cualquier cosa,
no primando. Entonces es mucho más interesante utilizar InnoDB, porque nos permite un argot de posibilidades y configuraciones más habitual. Lo habitual y lo frecuente es esto, pero en base de datos orientadas hacia la programación web, no siempre es así, ¿vale? Pensar, por ejemplo, un comercio electrónico. Pensar, por ejemplo, un blog. Sí, de acuerdo. En un blog, ¿qué pasa? Estamos insertando datos, sí, cada vez que yo meto un nuevo artículo, es un nuevo post, sí, lo estoy insertando. Y a lo mejor dentro de 5 días lo actualizo. Y dentro de 2 días borro uno que no me interesa. ¿Estamos haciendo actualizaciones, inserciones, etcétera, etcétera? Sí. Pero, ¿qué se está haciendo habitualmente? Claro, imaginar que tenéis 20.000 visitas diarias. 20.000 visitas diarias ya son unas cuantas que están accediendo al blog. Entonces, ¿qué prima ahí? Pues prima que mi aplicación le está preguntando a la base de datos, pues dame todos los posts de esta categoría, dame este post, dame este artículo, oye, que este usuario está buscando los artículos que tiene. Eso es hacer selecciones. Entonces, posiblemente en un blog es mucho más interesante utilizar MySun, porque la aplicación va a funcionar más eficientemente. Sí que es cierto que a nivel programativo nos complica la vida porque no nos permite el flujo de trabajo tan interesante que tenemos con InnoDB, pero va a ser mucho más eficiente. Ahora, imaginar una aplicación de gestión, donde es una empresa que se dedica a, no sé, me da igual, la administración pública en el que tú llegas y tienes que solicitar el alta de tu instalación eléctrica. Pues allí hay un operador que, ¿cómo se llama usted? Fulanito, ¿dónde vive? Menganito, ¿qué quiere usted? Esto, pa. Esa persona está insertando constantemente. Y ahora llega el siguiente que está en la fila, venga a ver cuál es el estado de mi solicitud y te busca. Y ahora viene otro y diga, mira, es que me he cambiado de localidad y ya estoy en y te cambia. Pues ahí no está primando las selecciones. Es más, se está haciendo de todo un poco. Bueno, pues InnoDB. ¿Me he explicado? Pregunto. Dicho todo esto, he configurado una tabla muy sencilla, con 2 campos. Si yo le doy a guardar, ya la tengo creada. Esta sería la estructura en el que de alguna forma me dice que tengo un campo llamado ID, que es cable primaria, y la tarea. Bien, ¿puedo insertar información aquí? Por supuesto. ¿Veis que pone aquí examinar? No veo nada, no hay nada. Ya le estoy diciendo, oye, seleccióname todo. Yo puedo insertar una tarea. Si lo de insertar con este software que tenéis todos instalado, vamos a insertar una tarea. ¿Veis que aquí en el ID yo no voy a poner nada? Me lo va a hacer él solo. Entonces yo voy a poner aquí, tengo que explicar el temita de cómo conectar a la base de datos. Esto es una tarea importante que, bueno, la dejo acá. Doy a continuar, ya me la ha insertado. Bueno, el código que él ha llevado a cabo es esto. Esto es código SQL, ¿vale? Inserta en la tabla tareas, en estos campos, pues quiero esta información. Voy a insertar otra cosa. Tengo que cortar el césped que es muy verde. Yo sé, se me lo invento. Ya está, guardado. Vuelvo a examinar la tabla. Doy a examinar y aquí veis cómo ha ido creciendo. Veis que tengo la 1, la 2, esto lo ha hecho por mí. Le está identificando cada tarea. Está identificando cada tarea con un número único y exclusivo. Ya he configurado esa tabla para que funcione así. Entonces, como podéis ver, la tabla con 2 campos, el campo ID y el campo tarea. Y estos serían los registros. ¿Cuántos registros puedo tener? Pues tantos como me permita el sistema, tantos como yo pueda configurar, porque por ejemplo a un usuario le puedo poner una cantidad máxima de KB que podría tener, tanto como disco duro, pero en principio podríamos decir que si no pongo límites y meto un cloud con capacidad infinita, pues esto podría ser enorme, podría ser una tabla gigante de millones y millones de registros, ¿vale? Entonces aquí ya tengo mi tablita para guardar esta información, ¿de acuerdo?
Estaréis conmigo que este es un software que tenéis instalado idóneo para los desarrolladores, en el que, bueno, desarrolladores, sí, esto sobre todo lo utilizan desarrolladores, programadores, no lo utilizan tanto los administradores de sistema de base de datos. En mi caso, yo, por ejemplo, utilizo el MySQL Workbench, este programa que sí que está mucho más orientado a, por ejemplo, voy a conectarme a esta base de datos, sí que está infinitamente más orientado a la gestión. Bueno, aquí viene preparado para la parte propiamente dicha de desarrollo, pero acá, si me deja, bueno, aquí tendríamos para, a ver si me deja acceder. No sé por qué no me deja ahora. Aquí, manager, es que estaba al revés. Es que estaba picando aquí. ¿Vale? Esto es la parte propiamente de gestión de la base de datos, crear tablas, mandarle una sentencia SQL, etcétera, etcétera. Pero también tengo acá la parte de ver el estado del servidor, pues no sé, capacidad de carga, peticiones que tiene en estos momentos, si, por ejemplo, si en un momento determinado quiero cambiar los privilegios, si quiero hacer un vaqueado, si quiero hacer una importación, restringir privilegios, etcétera, etcétera, que eso tiene que ver más con la administración propiamente de la base de datos. Entonces, nosotros como programadores, pues lo habitual es que nos centremos más aquí. Esta es una aplicación de escritorio para estos menesteres, pero es muy útil, voy a cerrar ya esto, muy útil utilizar PHP porque vendría a ser, pues, sobre todo en la pila que estamos utilizando, pues una aplicación muy, muy extendida y que, pues, prácticamente todo el mundo conoce, que es totalmente gratuita, que se instala en 15 segundos y que puedes acceder a ella desde cualquier sitio, simplemente con la URL, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, tendríamos nuestra tabla. Como estaba diciendo, esta es una aplicación idónea para hacer justo esto. Crearme una tabla, crear una relación, ver funcionamiento, si tengo que editar la tabla. ¿Puedo insertar información? Claro que sí. Pero no sería el escenario habitual, no sería el escenario incluso deseable. ¿Vale? O sea, imaginar al operador, al funcionario, en el que está en el registro, en el que va una persona, el padre, que ha nacido su nueva hija y, oye, quiero inscribirla. Pues claro, esa persona no tiene por qué tener conocimientos de qué es una tabla, qué es SQL, ni que tiene que picar aquí. No, no, no. Esto es la trastienda, esto es la base de datos y aquí es donde va a estar todo. Pero lo idóneo es que seamos nosotros, como programadores, los que pongamos la capa intermedia entre la base de datos y el usuario. O sea, ¿qué es eso? Una aplicación hecha a medida para gestionar esta información y hacerle mucho más sencilla la vida a la persona que va a introducir estos datos. En este caso, tareas, pero podría ser, pues imaginaros, el otro día hicimos un foro, hemos hecho un blog, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es algo muy, muy simple, que sería simplemente gestionar tareas. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda hasta ahora respecto a esto? No. ¿Lo entendéis? Necesito un feedback, ¿eh? No os calléis. Hasta aquí sí creo que se entiende. No os dé vergüenza hablar, ¿eh? Eh, Vale. Beatriz, bueno, Bea, ¿qué tal la instalación? ¿La has conseguido? Yo sí, lo tengo ya todo instalado. Genial, muy bien, fenomenal. Funciona todo. Alejandro, ¿qué tal vas? Bien, bien, bien. Estoy instalando ya el Visual Studio Code en la máquina virtual. Así Genial, que muy bien. Estoy ya fenomenal, terminando. muy bien. Armando, ¿qué tal? Armando, ¿estás? Hola, ¿se me escucha? Alto, claro y consentimiento. Vale, perfecto. Pues ya se está instalando Ubuntu. Estoy en la última parte. Aquí me sale como un panel de ayuda, los documentos, etcétera. Y ahora mismo está ejecutando disparador post instalación, ese tipo de cosas. Y pues yo creo que ya en 5, máximo 10 minutos ya debería estar esto. Me faltaría Ujú. ahora instalar Google dentro de ya el área virtual, instalar los otros programas. Vale, de acuerdo.
Beatriz, ¿qué tal? Pues aquí sigo, bueno, marca menos, 35 minutos. Sí, eso es Y ya mucho. tiene una descarga del 65%, así que bueno, espero Vale. que en un rato se termine. Respecto a esto que estás explicando, ¿qué tal? Bien, sí. Genial, ¿no? Bien. Sí, conocía PHP más o menos por encima. Esto, PHP MyAdmin, lo habías visto, ¿no? Sí. Bien, pues entonces genial. Bueno, en realidad esto sería, como os decía, bueno, creo que deja de compartir. Voy a volver a compartir. Bien, como os estaba diciendo, es una base de datos con una bueno, yo tengo varias tablas aquí, ¿vale? Es que pone categorías, foro, pods, pero poco más. Mirad, me voy a permitir crear otra tabla. Me voy a crear otra tabla. Una nueva tabla. Va a ser mucho más sencilla, ¿vale? Esta tabla, Pero una pregunta, Alfonso, yo cuando le di a crear tabla, a mí solo me pone nombre tabla y número de columna, no me sale tanto. no lo vayáis haciendo ahora, no te preocupes. No, si era por de tenerlo ya abierto nada más, pero que me refiero a eso, que no me sale todas las definiciones que tienes tú en la estructura. ¿Sí? Bueno, Beatriz, a mí me pasaba eso también, pero he puesto el nombre de la tabla, le he dado para que continuara y ya me ha salido la estructura grande. Y luego la Ah, nueva ya me sale automáticamente la estructura. vale, vale. vale. De Prueba todas así. formas, bueno, yo lo voy a seguir explicando, pero luego, si veis que con el vídeo y con la explicación fallan cosas, pues me vais diciendo y yo entro, me compartís y os intento ayudar. Pero no os preocupéis por hacerlo, ¿vale? De lo que se trata ahora es de verlo un poquillo, ¿vale? En lo que es la aplicación. Bien, como decía, voy a crear otra tabla en la que voy a guardar, ¿cómo podríamos decirlo, no? Prioridad. Prioridades. Le voy a llamar prioridades. De tal forma que a cada prioridad va a tener su propio base. Yo siempre le llamo ID. En este caso va a ser un pequeño entero, autoincrementable, primario, un sin. Es que siempre es igual, realmente. Y ahora prioridad. Prioridad. Prioridad va a ser un varchar. Yo creo que con 50 tengo más que de sobra. Y el cotejamiento. Otra tablita. Veis que en este caso son tablas muy simples, solo dos campos. Podemos tener tantos campos como queramos. ¿Vale? Podría enseñaros ahora alguna base de datos real, de una base de datos, de una aplicación real, para que veáis un poco el escenario real de todo esto. ¿Vale? Y UTF-8 Unicode también aquí. Pero, ahora, bueno, voy a guardar esto. Vamos a insertar algunas prioridades, por ejemplo, muy urgente. Voy a meter ya otra, por ejemplo, urgente. Vamos a meter alguna más, un par de ellas más. No sé, prioritario. No sé, normal. Voy a insertar otra. Cuando puedas. Otra que sería... ni lo toques. Yo qué sé, se me lo estoy inventando. De tal forma que en nuestra tabla, ¿veis? Aquí lo tendríamos. Veis que cada prioridad que yo he creado tiene su numerito. Este numerito identifica la prioridad a la persona, a la factura, al presupuesto, de forma única y exclusiva. Esto es muy importante, súper importante, lo más importante, porque es lo que nos va a permitir el qué, el crear las relaciones. Las bases de datos relacionales fundamentan su funcionamiento en las relaciones que existen entre las tablas y sus datos, para no redundar la información y para hacer que todo fluya de una forma, pues el algoritmo que maneja esto, de una forma muy rápida y muy interesante. De tal forma que en tareas voy a la estructura. ¿Veis que vuelvo a la estructura? Tenía dos campos. Voy a crear un campo más después de tarea. Entonces veis que me dice, bueno, vale, pues vamos a crear un campo tal, más. Y voy a llamarle aquí prioridad, el campo prioridad, que va a ser de tipo pequeño entero. Y este pequeño, ¿dónde estoy? Cotejamiento, predeterminado, atributos, también de tipo unsigned. Y fijaros que estoy haciendo como una especie de copia y pega del ID
de la tabla prioridades. ¿Vale? Esto se fundamenta en el que cuando ahora cree una relación, veremos qué es esto, tienen que ser del mismo tipo, exactamente iguales. Eso sí, voy a decir que esto va a ser un índice. ¿Cómo? Un índice. Índice. Mirad, voy a llamarle prioridad. Imaginar un libro. Un libro tiene su índice. Si yo voy al índice y yo quiero buscar un determinado tema en el libro, voy al índice y lo busco, digo, página 250, y tú vas a la 250. A nadie se le ocurre estar buscando algo yendo página por página hasta que lo encuentras. Coño, si tienes un índice, te ayuda. Si tú vas a la biblioteca y quieres un libro, no vas paseando por la biblioteca hasta que encuentras el libro. Sería bastante tonto, absurdo. No, vas... las bibliotecas pues habitualmente tienen unos mueblecitos ordenados por temáticas, por autores, por lo que queráis, y ahí tú buscas, es más sencillo porque es como una especie de resumen y dices, este es el libro, ahí está en la sala 5, estantería 4, módulo 3, posición 5, tú te la apuntas, vas, sí, es verdad, está aquí el libro, le encuentras más rápido. Bueno, pues esto es igual, es algo similar. Cuando yo digo que un campo es un índice, lo que me va a permitir es segmentar todos los registros de esta tabla, identificándolos de una determinada forma. O sea, yo lo que quiero es segmentar las tareas por prioridades. Habrá tareas más urgentes, menos urgentes y otras que las que, mira, olvídate de esto, que es un pesado que te... Eso es lo que quiero. Entonces, si yo luego en mi aplicación digo, pues quiero mostrar las muy urgentes o quiero ordenar esto de una determinada forma, tengo un índice, tengo la posibilidad porque en la base de datos la he configurado y ya me he pensado que esto debe estar organizado de una determinada forma. ¿Vale? Entonces justo, ¿veis? He subido un poquito el listón en la gestión de la base de datos, algo sí, de momento también muy simple, ¿de acuerdo? Para gestionar esto. Entonces le doy a guardar. Si yo doy a examinar, si os fijáis, me pone 00 porque realmente es el valor por defecto. Bien, voy a venir aquí de nuevo a estructura, ¿de acuerdo? Y hay un icono que se llama planteamiento de la estructura de la tabla, aquí. En esta opción, que veis, no, aquí no, estructura, aquí siempre, aquí, perdón, en vistas de relaciones, aquí arriba, ¿vale? Perdonadme. Es que siempre, hay veces que dependiendo de la versión, como este icono y este icono son parecidos, te lo cambian de sitio. No de la versión del tema que veas aquí. Pero es vista de relaciones. Le picáis y aquí yo voy a crear una relación. Bueno, de momento no le voy a poner nombre, pero voy a decir que de la base de datos Alfonso, lo primero, la columna prioridad está relacionada con la tabla prioridades con el ID. Bien, ¿qué pasaría? Ya me está aquí ayudando, ¿no? ¿Qué pasaría si yo borro una prioridad? Pues, ¿qué pasaría con todas las tareas que tiene esa prioridad? Pues decido, oye, cuidado, si yo borro una prioridad, quiero que se borren todas las categorías, todas las tareas. O lo restrinjo y digo, no. Si hay tareas de esa, no puedes eliminar una prioridad existiendo tareas. Entonces, ¿veis? Me permite ya un control mucho más interesante. Entonces, veis que yo lo que hago es restringir. Bueno, en el caso de hacer una actualización, lo voy a hacer en cascada. ¿Qué significa? Si yo cambio la prioridad, pues bueno, no pasa nada, cámbiamelo también en las tareas. ¿Vale? Vamos a dar a guardar. Es que esto es al revés, perdonadme, que esto lo he hecho al revés. Estoy aquí en prioridades. Perdonad que lo tengo que hacer desde aquí. Al revés justo, ¿vale? Esto es en cascada. Esto es el ID. Esto es prioridades. Esto es tareas. Y esto es prioridad. ¿Vale? Vamos a guardar. No sé por qué me está diciendo que naranja es de la China. Esto ya me pasó el otro día. Cuando voy a mirar una cosita en prioridades. Mal de 5, un signet. Esto es autoincrementable, ¿vale? En tareas.
tareas, tengo la prioridad. Vale, va a ser por esto. Aquí el problema que he tenido, que como esto ya lo he hecho a posteriori, esto está a 0 y a 0. ¿Qué sucede? Que no hay ninguna prioridad a 0. Entonces por eso me estaba cascando el error, ¿vale? Lo tendría que haber hecho al principio. Como lo he querido hacer en la explicación a posteriori, pues ahora me peta. ¿Vale? Voy a ponerle, por ejemplo, que las dos son muy urgentes en prioridades. Perdón, en tareas. O sea, simplemente sería poner aquí un 1. Esto es un 1. Y ya estaréis viendo lo que estoy intentando hacer. Si yo guardo un 1 y un 1 y esto está relacionado con esta tabla, ¿qué es el 1? Pues el 1, en realidad, es, en prioridades, el 1 es muy urgente. ¿Veis que yo no guardo muy urgente, sino guardo el ID que identifica la prioridad a la que pertenece? ¿Vale? Entonces, voy a ver si ahora ya me deja hacerlo, si me permitís. Prioridades, estructura. Revise los datos, esto es porque no son iguales. Entonces hay algo aquí que me está cascando. A ver, en tareas, prioridades, estructura. Estoy en el ID, tareas. Hola, disculpa, es que Sí, dime. pues parece que me está pidiendo instalarlo de nuevo. Hace unos segundos se terminó de instalar y me pedía darle al botón de reiniciar. Vale, Entonces, pero cuando hay un momento en el que os tiene que decir algo, a lo mejor en inglés, en el que dice, retire usted el DVD y dé a intro. Si os habéis saltado eso, lo que sucede es que el DVD de instalación, el ISO que hemos introducido, pues está aún metido. De tal forma que cuando reinicias la máquina es como que se reinicia ese CD de instalación y empieza el proceso de instalación de nuevo. ¿Vale? Entonces, te tienes que ir a expulsar el ISO. Claro, tienes que sacar. Entonces, te tienes que ir a configuración y en almacenamiento, igual que antes lo habíamos metido, es como que lo saca, es decir, vaciarlo, que no esté ahí metido. Y reinicias, a ver si así ya lo tienes. Vale, gracias. ¿Vale? Darme un segundo, porque no sé por qué motivo. Ya os digo que me pasó también esto el otro día. Y hasta que no actualizo y demás, como que no me va. Vale, tengo categorías y el ID. Bien, está bien. Tengo en prioridades y tengo aquí tareas. Vale, tareas, la estructura es un pequeño entero de 5. Y en estructura tengo un pequeño entero de 5. Aparentemente está bien. Posiblemente, como lo he hecho a posteriori, a lo mejor no me deja ahora de ninguna forma. Bueno. Pero bueno, la idea que yo quería transmitiros era esa. Bueno, prioridad, lo voy a hacer aquí, así me deja ya. Cascada, prioridad. Esto va con prioridades ID. Bien, bien, bien. Vale, ya me lo creo. Bien, ya está, ahora sí. Bien, si yo vengo ahora aquí a examinar, bien, fijaros que cuando me pongo encima ya me dice muy urgente. Muy urgente. Es más, voy a insertar otra, que yo sé, la va... no, voy a poner, yo qué sé, estudiar un nuevo curso. Y esto, veis que, fijaros, como tengo esta relación, ¿vale? Yo voy a decir que esto, por ejemplo, es prioritario. Doy a continuar. Y al dar a examinar, veis que me guarda un 3, que significa que es prioritario, porque esas prioridades lo estoy manejando desde la tabla de prioridades que está relacionada con tareas, ¿de acuerdo?
Cuidado porque esto lo habitual es hacerlo antes, no como yo que por hacerlo más sencillo lo he hecho a posteriori y entonces para evitar eso, pues crear todos los campos necesarios. Vale, veis que desde esta aplicación yo podría incluso, o sea, un programador con conocimiento de causa, pues ya diría, joder, es que no necesito nada, yo con esto ya, hombre, utilizar esto es peligroso, porque aquí tienes todas las posibilidades, o sea, pues yo ahora doy aquí a borrar y doy a borrar. Bueno, pues y te cargas una persona que está viva. Lo habitual, lo frecuente es que para manejar los datos, sean de la índole que sea un juego, sea una aplicación de gestión, sea publicidad, sea lo que sea, pues muy frecuentemente suele haber un repositorio y ese repositorio suele ser una base de datos. Esto sería una base de datos muy simple. Entonces ahora la idea de esto sería crear una pequeña aplicación que os permita entender cómo es el flujo de trabajo para poder insertar nuevas tareas, eliminar tareas o actualizar tareas. ¿Vale? Entonces eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Vais a ver que el código resultante es muy pequeño y muy sencillo. ¿Vale? Sí que es interesante entender que aunque yo aquí lo he hecho todo de forma más o menos automática, en la realidad existe, veis que hay aquí una solapita que se llama SQL. Bueno, SQL lo que nos permite es utilizar un lenguaje de interrogación, se llama lenguaje de interrogación a base de datos, que mediante una serie de sentencias, mediante una serie de órdenes, pues le podemos preguntar a la base de datos por ciertas cosas, ¿vale? Entonces yo podría decir, mira, escribir select, si yo escribo select, es como seleccióname. From de ¿qué tabla? Seleccióname de la tabla, yo voy a decir de la tabla tareas. Si yo pongo aquí, por ejemplo, un asterisco delante, lo que le estoy diciendo es dame todos los campos de la tabla de tarea. Y no le estoy diciendo ninguna restricción. ¿Esto qué me va a sacar? Todo. ¿Veis? Absolutamente todo. Pero si lo edito con este SQL, este sería el SQL más sencillo que existe, simplemente quiero la tarea. Quiero la tarea de la tabla de tareas, pues me va a sacar todas las tareas, pero no voy a ver ni el campo prioridad ni el campo, ¿veis? Simplemente me está dando la tarea. Vamos a editar esto. Y también quiero la prioridad. Entonces me sacará, al darle a ejecutar, ¿veis? ¡Ey! ¿Pero qué prioridad es esta? Claro, a lo mejor a mí lo que me interesa es que ponga aquí muy urgente, o que ponga normal, o que ponga lo que fuera o fuese. Bueno, pues eso lo voy a hacer, como en esta tabla se puede, voy a hacer un where, aquí. Esto se puede hacer de dos formas, pero dependiendo del contexto es más interesante hacerlo de una forma u otra. Aquí lo voy a hacer de la forma, creo, más entendible de momento. Y yo lo que voy a decir es, este where es como un filtro, como decir, vale, quiero la tarea, from tareas, pero en lugar de una tabla quiero dos tablas. De la tabla tareas y de la tabla prioridades. Bien, como tengo dos tablas, aquí entonces tengo que ser más específico y decir de qué campo es tarea. Pues es de la tareas, de la tabla tareas, punto, quiero el campo tarea. Y voy a borrar esto, de la tabla prioridades, quiero el campo prioridad. Bien, las dos tablas. Y ahora voy a crear, en realidad no es la relación, pero lo voy a hacer de esta forma porque entiendo que es más sencillo al entender que lo que quiero crear es como esa relación, pero ya con el código. Entonces, lo que digo es, ¿dónde tareas.prioridad, ese campo, sea igual a algo que está en la tabla prioridades.id. Eso sería la relación, ¿no? O sea, yo solo quiero que me mandes aquellas tareas que realmente tienen una prioridad. Yo podría crear una tarea que no tiene prioridad. Bueno, en realidad no. Con lo cual, esto, como he hecho una tabla de tipo InnoDB y existe una relación, esto va a funcionar. Más que hacer un inner join, que sería la otra opción. Bien, vamos a continuar. Y veis que ahora ha cambiado. Veis que me lo está mostrando de una forma totalmente diferente.
Con SQL, vamos a editar en línea de nuevo, voy a hacer y, por ejemplo, prioridades.id sea igual a 3. ¿Qué estoy haciendo? Pues sácame todas las tareas cuya prioridad sea igual a 3, que no recuerdo cuál es, creo que era prioritario. Si doy a continuar, veis que solamente me saca una tarea, que es estudiar un nuevo curso. Estoy filtrando, preguntándole de una forma lógica o lógico-matemática, utilizando un pequeño lenguaje. Esto no es un lenguaje de programación, pero se aproxima porque tiene su lógica. Estoy extrayendo aquello que a mí me interesa. ¿Vale? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, las muy urgentes, pues sé que tendría que preguntar por el 1. Y veis que me saca las muy urgentes. Bien. Entonces, si hemos entendido qué es una base de datos, qué son tablas, qué son relaciones, qué son registros, qué son campos, que los campos pueden ser de diferente tipo, esta es quinta esencia, ¿no? Que sería este tipo de relaciones, y hemos entendido qué es esto de SQL, aunque ahora mismo no pueda construirlo porque es entendible, joder, es que esto, pues, pero sé qué es SQL, que es un lenguaje que me va a permitir a mí mandar órdenes, en este caso muy sencilla, select, pero hay otras órdenes. Por ejemplo, yo quiero hacer un insert, ¿vale? Voy a eliminar esto. Vamos a ver, SQL. Yo puedo hacer insert into, insert into, y podría insertar un dato o datos en una tabla. Podría hacer un delete. Yo quiero eliminar un registro o registros. Y podría hacer también un update, si quiero actualizar. ¿Vale? En todo caso, no os preocupéis, porque lo vamos a ver más detenidamente. Dicho todo esto, la idea que con esta tabla vamos a fabricar va a ser algo muy simple, ¿de acuerdo? Muy simple, para que un poco os pongáis todos al hilo. Va a ser crear una pequeña aplicación, porque sale en amarillo, porque lo tengo en amarillo, yo lo quiero en negro, a esta, ¿vale? Una pequeña aplicación en la que vamos a hacer simple y llanamente aquí un select. Este select va a tener las prioridades, muy importante, menos importantes, tal, esto. Al hacer clic en uno de ellos, aquí vamos a poner un botón, ok. Al hacer clic aquí, vamos a listar las tareas aquí debajo de esa prioridad. Por defecto van a salir todas ordenadas, ¿vale? Pero vamos a hacer que filtre. Aquí pondremos una X por si la queremos eliminar. De tal forma que si esta tarea ya la he hecho, ponemos un cubo de basura, una X, cualquier cosa, o un botón, y la borramos. Y en algún punto de la aplicación, aquí arriba o por abajo, en algún sitio, vamos a meter una cajita de texto con también un select con todas las prioridades y un botón para guardar. De tal forma que si quiero meter algo nuevo que tengo que hacer, lo escribo aquí, selecciono la prioridad, le doy a OK y aparecería aquí. Es una aplicación muy simple, muy sencillita, que ya, como podéis ver, aquí no hay nada de todo lo que nos está ofreciendo PHPMyAdmin. No, esto es muy simple. La idea de esto es crear una aplicación que explote esa base de datos que hemos creado hoy, que era simple. ¿Vale? Pues esto es la idea para hacer mañana. Entonces, lo vamos a hacer de momento con PHP, de verdad muy simple. Yo creo que es relativamente simple, porque al final de cuentas, como vamos a utilizar las funciones nativas, pues es aprender el modus operandi y ver un poquito si del HTML que se necesita aquí.
el select, una lista y poco más, ¿vale? Intentaré hacerlo sencillo, pero con los elementos suficientes pues, para que veáis un poco cómo interactúa esto. En todo caso, sería recomendable que los primeros vídeos que hay colgados de HTML y CSS los echéis un vistazo, para que veáis un poquillo, pues cómo, no programando, pero sí cómo se podría montar esto de una forma sencilla. Yo creo que es relativamente sencillo. De todas formas, mañana lo vamos a hacer, ¿vale? Bien, bueno, esto lo he grabado, pero no sé muy bien.